Los grandes descubrimientos, medicina botánica, astromedicina, astrología, astronomía, nutrición natural, terapias alternativas, enigmas del pasado, regresión de vidas pasadas, ufología, entrevistas de relevancia internacional y muchos temas más. Si de las semillas que arrojamos a la tierra con nuestro programa germina solo una, entonces ese nuevo ser será parte de una nueva humanidad y la tarea estará más que cumplida. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas. Por esta radio, FM Álvarez Comunitaria 100.9. 100.9. El siguiente programa está impulsado por Juan Carlos Canizo, delegado general de Argentina, designado por la Red Mundial Internacional OMDIMAR. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas, con la conducción de Susana Macdef y la participación del investigador botánico Juan Carlos Canizo. Esta es una producción de EON City. Aquí comienza Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Susana Macdef. Estamos con ustedes todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Buenos días amigos, mi nombre es Juan Carlos Canizo. Es un placer estar con ustedes para informarlos. Nuestros programas son editados como videos y los pueden ver en YouTube con el nombre de nuestro programa y en nuestros Facebooks, Medicina Marina, espacio, Herbaria, Medicina Marina con M mayúscula, Herbaria con H mayúscula y Mensajeros del Alba, Mensajeros con M mayúscula y Alba con A mayúscula. También son transmitidos por Canal 3 de Aire todos los viernes a las 18 horas. Damos comienzo a nuestro programa. Ahora en Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas te presentamos los grandes descubrimientos. La nota que voy a leerles a continuación es sobre un reciente descubrimiento en relación a la demostración de la autenticidad del Evangelio de Judas por parte de un equipo de investigadores estadounidenses. Un antiguo certificado de matrimonio demuestra que Judas quizá no fue un traidor. Gracias a la tinta utilizada en unos antiguos certificados de matrimonio, un científico estadounidense ha logrado demostrar la autenticidad del Evangelio de Judas, que lo describe como un ser menos detestable de lo que se suele pensar. El Evangelio de Judas fue descubierto a finales de 1970. A diferencia de otros textos bíblicos, este Evangelio sugiere que Jesús pidió a su amigo Judas que lo entregara a las autoridades. El microscopista Joseph Barabé y su equipo de McCrone, un laboratorio estadounidense de microscopía y microanálisis, empezaron a estudiar el Evangelio de Judas en 2006. La autenticidad del documento había sido cuestionada porque la tinta utilizada en su escritura, a diferencia de otras tintas antiguas, no contenía azufre, pero en cambio sí contenía mucho cobre, uno de los componentes de tintas utilizadas en tiempos posteriores. Los investigadores lograron validar el Evangelio tras hallar en el Museo del Louvre unos documentos de la misma época, escritos con el mismo tipo de tinta, una variedad que solo se ha encontrado en estos documentos y en el Evangelio de Judas. Barabé ahora sospecha que la tinta utilizada en el Evangelio de Judas fue probablemente transitoria, un eslabón perdido entre las tintas a base de carbono del mundo antiguo y las tintas elaboradas con sulfato de hierro que se hicieron populares en la época medieval. Y dice Barabé, si no hubiéramos encontrado en el Louvre un estudio sobre certificados egipcios de matrimonio y de propiedad de tierras contemporáneos y escritos con una tinta similar a la utilizada en el Evangelio de Judas, habría sido mucho más difícil
comprobar la autenticidad del Evangelio. Vamos a presentar la desclasificación del fenómeno OVNI. Del 29 de abril al 3 de mayo tendrá lugar en Washington la audiencia global para la revelación al público del fenómeno extraterrestre. Un evento de implicaciones históricas tendrá lugar en el National Press Club de Washington, D.C., desde el 29 de abril al 3 de mayo. Nada menos que 40 investigadores y miembros de agencias militares, así como testigos, presentarán públicamente su testimonio durante 30 horas, a lo largo de 5 días. La presentación de los testimonios se dirigirá a los miembros del Congreso de los Estados Unidos de América en un evento sin precedentes históricos. La iniciativa de audiencia global ciudadana sobre la presencia extraterrestre tiene un lema asociado: si el Congreso no hace este trabajo, la gente lo hará. Tal y como podemos comprobar en la web del evento global que ha sido convocado para los próximos días. El evento será retransmitido en inglés, español, chino, hindú, japonés y árabe, con lo que se pretende llegar a casi todos los habitantes del planeta. Citaremos algunos de los nombres de relevancia para este evento: Stanton Friedman, Edgar Mitchell, Nick Poe, Richard Dolan, Dr. Robert Good, Coronel Richard French, Coronel Oscar Santamaría, Anthony Choi y muchas otras célebres personalidades. Nuestro programa nos fue llevando desde el comienzo a temas que hemos considerado prioritarios, y es la razón por la que hemos postergado temas de medicina herbaria y terapias alternativas. A continuación, vamos a hablar de una emergencia planetaria que muchos están ignorando, y es el fenómeno OVNI, que está relacionado al origen de la humanidad. El Vaticano se comprometió a dar a conocer el fenómeno OVNI a través de su vocero principal, Corrado Balducci, con todo el riesgo que implica para las diferentes estructuras de creencia que puedan ver caer la fe en Dios. Distintas razas extraterrestres están presionando con su masiva presencia para que la humanidad despierte y oponiéndose a otras razas extraterrestres que promueven la fe, provocando la aparición de vírgenes y lágrimas en estatuas de las mismas. Vamos a presentar distintas desclasificaciones OVNIs. Comenzamos con la siguiente nota. Rusia pide a Obama: háblale al mundo sobre los extraterrestres, o lo haremos nosotros. Un impactante informe del primer ministro ruso Medvedev del Ministerio de Asuntos Exteriores hablará en el Foro Económico Mundial, que será del 23 al 25 de abril, en el que señalará que Rusia advertirá al presidente Obama que ha llegado el momento para que el mundo sepa la verdad sobre los extraterrestres. Y si Estados Unidos no quiere participar en la convocatoria, el Kremlin lo hará por su cuenta. Si alguien está perdiendo la cabeza sobre los extraterrestres, hay que señalar, sin duda, no es Rusia, sino el Vaticano, que en noviembre del 2009 anunció que estaba preparado para la divulgación extraterrestre. Igualmente, y al parecer perdiendo la cabeza, están sus propios funcionarios del gobierno estadounidense, como el ex asesor del Pentágono, Timothy Good, y autor del libro Por arriba del Top Secret, que en febrero del 2012 declaró que el expresidente Eisenhower tuvo 3 reuniones secretas con alienígenas que tenían apariencia nórdica, y en el que un pacto fue firmado para mantener su agenda secreta en la Tierra. I do know that he had some kind of encounter with ETs. Declaraciones de testigos de calidad que hablan sobre el encuentro del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, con seres extraterrestres, que habría ocurrido en California, en un hangar de la Fuerza Aérea en la base Edwards.
William Cooper de la inteligencia naval estadounidense, el astronauta Gordon Cooper y la nieta del presidente, Laura Eisenhower, conocedores directos de la historia reveladora que ahora le presentamos. En 1954, el 20 y 21 de febrero, Eisenhower desapareció de la vida pública. Durante unas vacaciones en Palm Springs, los militares habían arreglado un encuentro con seres inteligentes de otro planeta. Uno de los primeros que habló de esto fue el militar William Cooper. En la inteligencia fue comandante de la Flota del Pacífico de 1970 al 73, donde conoció sobre aterrizajes de ovnis en bases militares. Later in 1954, the race of large-nosed gray aliens which had been orbiting the Earth landed at Holloman Air Force Base. It happened in 1954, ladies and gentlemen. Escuchábamos al coronel Cooper en una conferencia pública diciendo que en 1954 la raza de extraterrestres grises con narices grandes que habían estado orbitando la Tierra aterrizaron en la base de la Fuerza Aérea de Holloman. Esto sucedió en 1954, damas y caballeros. This led to a second landing at Edwards Air Force Base. The historical event had been planned in advance and details of the treaty had already been agreed upon. Este fue el segundo aterrizaje en la base de la Fuerza Aérea Edwards. El evento histórico había sido planeado con anticipación y los detalles del tratado ya habían sido acordados. Eisenhower arranged to be in Palm Springs on vacation. On the appointed day, the president was spirited away to the base, and the excuse was given to the press that he was visiting the dentist for a toothache. President Eisenhower met with the aliens in a formal treaty. El presidente Eisenhower había planeado estar en Palm Springs de vacaciones. En el día señalado, el presidente fue llevado a la base y a la prensa se le dio la excusa de que estaba en el dentista por un dolor de muela. Between the alien nation and the United States of America was signed. Both of these landings and the second meeting were filmed, and the film exists today. El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y un tratado formal entre la nación extraterrestre y el gobierno de los Estados Unidos de América fue firmado. Ambos aterrizajes y la reunión fueron filmados y la película existe hasta el día de hoy. El astronauta Gordon Cooper, cuando era piloto en la base Edwards, observó el aterrizaje del Cooper. Cuando era piloto en la base Edwards, observó el aterrizaje del ovni. And a small saucer apparently flew overhead and put down some landing gear and landed out on the dry lake bed, only about 50 yards out. Dice el astronauta Gordon Cooper, aparentemente un platillo volador voló sobre ellos. Bajó el tren de aterrizaje y aterrizó en el lago seco como a 27 metros de distancia. Gordon Cooper relata que había reporteros y lo que ocurrió con la filmación del ovni. So they picked up their cameras and started over toward it and to get some close-ups. And with that it lifted up, put the gear back in and at a very high rate of speed disappeared. So they came in to tell me what happened. I told them to get over to the lab and develop the film immediately, which I did. Tomaron su cámara y la apuntaron hacia el objeto y obtuvieron algunos acercamientos. Después de eso, subió el tren de aterrizaje y a una velocidad muy elevada desapareció. To get those negatives into a pouch, and that they had made arrangements already to get our commanding general's airplane reserved and take the films to Washington. Llegaron a decirme lo que había pasado y les dije que llevaran la película al laboratorio inmediatamente. Lo hice y para cuando llegaron con la película había hombres de mayor rango diciéndome y asegurándome que debía llevar los negativos a los pilotos que ya habían hecho los arreglos para usar el avión de nuestro comandante general para llevar la película a Washington. Seguramente la película permanece oculta en Washington. En esta investigación especial del encuentro de extraterrestres con Eisenhower, recientemente Jaime Maussan entrevistó a la nieta del presidente, Laura Eisenhower. What did he know about UFOs, Well, supposedly there was a treaty that he might have signed. And the thing is, whether treaties are signed or not, they have an agenda. I do know that he had some kind of encounter with
ETs. There was supposedly an encounter with him and Nixon in about 1957 or 58 with a higher race. Supuestamente hubo un tratado que él firmó. La cosa es que, aunque los tratados se firmen o no, tienen una agenda. Sé que tuvo algún tipo de encuentro con extraterrestres. Supuestamente hubo un encuentro con él y Nixon en 1957 o 1958. That spoke about the Age of Enlightenment and that there would be a movement towards peace. Con una raza avanzada que hablaba de la era de la iluminación y que habría un movimiento hacia la paz. El conocido investigador británico del tema extraterrestre, Timothy Good, declaró en noviembre de 2012 en un programa de la BBC que el presidente norteamericano Eisenhower se reunió con seres extraterrestres la noche del 20 de febrero de 1954. La noche del 20 de febrero de 1954. Según Timothy Good, el presidente norteamericano tuvo 3 reuniones con diferentes grupos de extraterrestres y las reuniones habrían sido organizadas por agentes del FBI a través del envío de mensajes telepáticos. El investigador británico afirmó que existen varios testigos de los encuentros, que el gobierno norteamericano no es el único gobierno que ha tenido contacto con alienígenas durante las últimas décadas. Timothy Good afirma que la primera reunión habría tenido lugar la noche del 20 de febrero de 1954 en la base aérea Holloman de Nuevo México y se habría realizado con alienígenas de aspecto nórdico. Según el investigador, el presidente Eisenhower firmó posteriormente un tratado con otra raza extraterrestre conocida como los grises. Lo cierto es que la extraña desaparición de Eisenhower desde la noche del 20 hasta la mañana del 21 de febrero de 1954 es real. Algunos hechos son indisputables. El presidente Eisenhower estaba jugando golf en Palm Springs, California, el 20 de febrero de 1954. Después de cenar, el presidente abandonó repentinamente las instalaciones del rancho donde estaba alojado. La mañana siguiente, el 21 de febrero, el presidente asistió a una ceremonia en una iglesia de Los Ángeles. Esa misma mañana, el portavoz del gobierno anunció a la prensa que la noche del 20 de febrero, el presidente Eisenhower había visitado de emergencia a un dentista local llamado Francis Purcell porque se había roto un diente comiendo alas de pollo en la cena. La necesidad de informar a la prensa del problema dental del presidente para evitar cualquier comentario suspicaz sobre su apurada salida nocturna puede comprenderse dentro del contexto de la Guerra Fría. Aún así, no suena muy convincente. Sospechosamente, el dentista Purcell apareció en un evento oficial ese mismo día y fue presentado como el dentista que curó al presidente. ¿Fue una casualidad que el dentista estuviera en el mismo evento que Eisenhower? ¿O fue una maniobra del equipo de inteligencia del presidente para ocultar la reunión con los extraterrestres? En 1995, el investigador James Mixon publicó un trabajo titulado La historia de la salud oral de Dwight Eisenhower. En ese trabajo, Mixon reportó que el presidente se había roto un diente la noche del 20 de febrero de 1954 y el diente fue reparado por el doctor Francis Purcell. ¿Acaso existen libros sobre la salud dental de la mayoría de los presidentes americanos? El libro de la salud oral de Eisenhower parece un encargo realizado para borrar las huellas de una mentira. Como para complicar aún más el tema, la agencia de noticias Associated Press reportó lo siguiente la noche de la desaparición de Eisenhower. El presidente Eisenhower murió esta noche de un ataque al corazón en Palm Springs, California. 2 minutos después, la agencia transmitió un segundo cable retractándose de lo dicho y aclarando que el presidente estaba vivo. Los testimonios sobre la cumbre norteamericana extraterrestre. Timothy Good no es el único que hace referencia a este encuentro, aparte de los que ya hemos mencionado. El comando de la Marina norteamericana, Charles Suggs, el piloto aéreo de pruebas de la CIA, John Lear,
el coronel del ejército norteamericano Philip Corso, el oficial de inteligencia del ejército norteamericano Robert Dean y un empleado de la Fuerza Aérea Norteamericana llamado Don Philip. Son demasiados testimonios. Más aún, existen otras personas que no guardan relación con las Fuerzas Armadas norteamericanas que también han declarado sobre el tema, como el senador retirado Henry McElroy y el ingeniero geológico Phil Schneider. Phil Schneider fue un geólogo e ingeniero estructural del gobierno de los Estados Unidos, implicado en la construcción y edificación de bases militares subterráneas profundas, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Morrison-Knudsen. Durante los 2 últimos años de su vida, Phil Schneider dio más de 30 conferencias a una variedad de audiencias en todo el mundo en relación con las teorías de conspiración, en las que afirmaba filtrar información sobre las operaciones encubiertas del gobierno secreto. Schneider dijo que fue una de las 3 únicas personas en sobrevivir a un violento incidente en el que murieron 66 personas, ocurrido en 1979 entre los grises altos, seres extraterrestres, y los militares de Estados Unidos en la base subterránea de Dulce, Nuevo México. Phil Schneider fue encontrado muerto en su domicilio, ahorcado, en enero de 1996. Había escapado de 13 intentos de asesinato durante el tiempo en el que estaba impartiendo las conferencias sobre las teorías de conspiración. Y cuenta literalmente: yo estaba involucrado en 1979 en un tiroteo con humanoides extraterrestres y yo era uno de los sobrevivientes. Otros 2 sobrevivientes están bajo estrecha vigilancia. Yo soy el único que conoce los archivos detallados de toda la operación. 66 agentes secretos de servicios del FBI, boinas negras y similares murieron en el tiroteo. Yo estaba allí. El FBI rompe el silencio. Una nota que se publicó el domingo 31 de marzo de 2013 dice: el FBI rompió el silencio y sacó a la luz expedientes secretos de ovnis. El FBI explicó por primera vez el reporte del avistamiento ovni en Nuevo México que se dice está relacionado con el famoso caso de Roswell en julio de 1947, cuando un ovni se estrelló en dicho lugar de Estados Unidos. El informe escrito el 22 de marzo de 1950 por Guy Outel, director en ese entonces de la división del FBI en Washington, y supervisado por el director de la oficina, Edgar Hoover, fue publicado en Internet como parte de su programa La Bóveda del FBI, donde se publican y revelan miles de documentos ahora desclasificados. El mismo fue escaneado y queda ahora a disposición del público. El informe de una página es parte ya de la sección Fenómenos Inexplicables y ha sido el archivo más visitado en Internet desde el lanzamiento de la bóveda secreta del FBI, que ha desclasificado cientos de documentos oficiales durante los últimos años bajo la etiqueta de Fenómenos Inexplicables. En el documento al que hacemos referencia, Guy Outel Memo, se describe un avistamiento de 3 platillos voladores que fueron recuperados en Nuevo México y que captaron los radares del Ejército de los Estados Unidos de América. Nos preguntamos si estas revelaciones tratan de propiciar la preparación de un terreno delicado debido a que en nuestros tiempos se cree que no falta mucho para un contacto con extraterrestres. En el relato de Guy Outel se cita como fuente a uno de los informantes del FBI que dice: los platillos fueron descritos como naves circulares de unos 50 metros de diámetro y con una pequeña torre en el centro. El texto afirma que en cada una de las 3 naves se encontraban 3 cuerpos con forma humana, aunque de 1 metro escaso de estatura.
Todos ellos vestían unos ropajes metálicos con una textura muy fina. El grado de detalle en las descripciones sorprendió al propio director del FBI. Caso Roswell. Las Fuerzas Aéreas del Ejército Norteamericano confirmaron que sus radares de alta potencia, más próximos a la zona, habían captado el mecanismo de control de los platillos. Un veterano ex agente de la CIA, Chase Brandon, ha asegurado en su autobiografía que lo que cayó del cielo en Roswell era una nave que claramente no provenía de este planeta. Según el Diario del Siglo, entre otros, la mayoría de los ufólogos han relacionado este documento con el famoso caso Roswell, Nuevo México, y el hallazgo de cadáveres extraterrestres. Sin embargo, las fechas no dan pie al vínculo establecido entre ambos sucesos, pues el relato de Outel fue escrito casi 3 años después del polémico caso el 8 de julio de 1947. En el archivo digital del FBI existe otro documento sobre este último suceso que fue redactado por la oficina de Dallas y no por la de Washington. Este expediente forma parte de una serie de documentos sobre ovnis fechados entre julio de 1947 y julio de 1950, muy numerosos, debido a la orden que Hoover dio a las Fuerzas Aéreas para que informaran sobre cualquier avistamiento ovni. Vamos a escuchar ahora a Loris Capovilla, quien fuera secretario del Papa Juan XXIII en 1961, relatando el encuentro que tuvo el Papa con un ser extraterrestre. 1961, y la reveló su secretario personal y asistente papal, lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa, y lo hizo por escrito, y lo hizo también un periódico inglés. Y narró más o menos estas palabras. Dice: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín del Castel Gandolfo una noche del mes de julio del año 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso. Tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped, y sucedió en el lado sur del jardín de Castel Gandolfo. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma absolutamente humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo, y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando, pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía de pie allí, y esto nos comprobó que no era una visión, sino que era un ser completamente de carne y hueso, o que era vivo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan XXIII, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia. Después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y despegó al Papa,
y yo continúa hablando el asistente, continuamos nuestro paseo como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían. Varias veces después de este suceso, su santidad y el asistente caminaron junto a través del jardín y miraban hacia el cielo. Esta es una experiencia muy impresionante, digo ahora yo, que deja abierto el interrogante para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto, como fue en los tiempos del pasado, bíblicamente, los contactos que tuvo Uriel. Nos hace ver que en las más altas esferas del Vaticano se preguntan si los extraterrestres ya están aquí. En este sentido, hay que tener en cuenta que existió un acontecimiento a inicios del 2008 que hizo que el Vaticano modificara su postura respecto al fenómeno ovni extraterrestre. Una serie de reuniones secretas que ocurrieron en la Organización Extraterrestre. Una serie de reuniones secretas que ocurrieron en la Organización de las Naciones Unidas los días 13, 14 y 15 de febrero del 2008, en las que se habló de los extraterrestres. En estas reuniones secretas participaron personalidades como el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente del Vaticano en la ONU. La Federación Europea de Aviación también habló de estas reuniones secretas y en su sitio presentan que el piloto francés Gilles Laurent fue la fuente de información, puesto que también él participó en estas juntas confidenciales, al igual que el ministro Sir Jan Kerim de la ex República Yugoslava de Macedonia y el investigador Sir John Sawyers. Reuniones en las que la ONU, en conjunto con el Vaticano, preparan un mensaje respecto a los extraterrestres en la Tierra para el año 2013, cuando la humanidad esté más y mejor informada. Esta nota que voy a compartir con ustedes fue publicada en la cadena rusa RT el 25 de marzo de este año y se trata de la pérdida de un raro virus por parte de un laboratorio de Texas. Un laboratorio de Texas ha perdido un pequeño frasco que contenía un raro virus de origen latinoamericano que puede causar fiebre hemorrágica y ser utilizado como arma biológica. Un frasco con al menos un cuarto de cucharadita del virus guaranito, procedente de América del Sur, ha desaparecido de un congelador de un laboratorio de Texas. Así lo ha confirmado el presidente del brazo médico de la Universidad de Texas, el doctor David Callender. No obstante, el científico precisa que no se ha registrado ninguna violación de la seguridad de la universidad, así que no sospechan que pueda haber sido sustraído. El virus exótico, descubierto por primera vez en Venezuela en la década de 1980, puede provocar fiebre hemorrágica e incluso convulsiones, y tiene una tasa de mortalidad de poco más del 23%. Entre 1989 y 2006, el gobierno venezolano detectó más de 600 casos de la enfermedad. Callender insiste en un comunicado enviado por correo electrónico la semana pasada a los empleados de la universidad que no se conocen casos de transmisión del virus de persona a persona, por lo que no representa un riesgo apreciable para la salud pública. No obstante, dado que existe una posibilidad muy real de que terroristas puedan utilizar este virus en calidad de arma biológica, los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades clasifican a guaranito en un nivel de bioseguridad 4 y requieren que se preserve entre las instalaciones más seguras del país. El científico David Callender precisa que no se ha detectado ninguna violación a la seguridad del laboratorio de la universidad, por lo que no sospecha que haya sido sustraído. Está incurriendo en una falta grave que lo puede hacer cómplice de la maniobra, ya que ningún virus puede ser retirado de un laboratorio sin notificar su destino. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de los Estados Unidos, especifica 4 niveles de bioseguridad para el manejo de agentes biológicos, los cuales son conocidos como niveles
de bioseguridad del 1 al 4. El 4 representa la máxima peligrosidad. El laboratorio de Texas no cuenta con el nivel 4 de bioseguridad y en todo Estados Unidos solo hay 10 laboratorios aptos para tener la clasificación de nivel 4. Este nivel es el que se utiliza para trabajar con agentes biológicos que representan un alto riesgo individual de contagio y que además son un riesgo para la vida. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hacía este virus en el laboratorio de Texas? Cuando David Callender dice que no se conocen casos de transmisión del virus entre personas y que por ello no representa peligro apreciable para la salud pública, lo cual lo hace aún más sospechoso de formar parte de quienes deliberadamente lo robaron. El único propósito que pueden tener quienes sustrajeron el virus es infectar a un sector de la población. Solo cabe esperar qué podría ocurrir. Bueno, aclaremos que no es la primera vez que se denuncia la, entre comillas, pérdida de virus o bacterias. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Los saludamos hasta el próximo sábado. Gracias amigos por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado. Esto fue Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas.